cada uno lo hace según sus habilidades. Además, la adoración y la postración no se limita a solamente ir a un lugar específico, a un templo, a una iglesia, como decimos nosotros, a un lugar específico, sino que podemos adorar y postrarnos delante de Él en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos hacerlo en casa, en el comedor, en el baño, en la cocina. Siempre digo, creo que la parte más genuina, cuando nosotros hablamos con Él y hasta nos arrodillamos, a veces dentro del baño de un hospital, cuando estamos en una situación crítica, pidiéndole a Él por algo tan importante para nuestras vidas, por algún ser querido, algún ser amado. Entonces, no hay un lugar, no hay un momento. Es en todo lugar y en todo momento. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Un nuevo regalo de parte de Dios para vos, para mí primeramente, y espero que en este día arranques con el pie derecho, que pongas a Dios en primer lugar en tu vida, en el podio de tu corazón. Quiero compartirte una palabra de corazón a corazón, del corazón de Dios al tuyo, a través del mío, porque de la abundancia del corazón así habla la boca. Y Dios siempre tiene una palabra especial para vos, y seguramente a través de un fragmento del superlibro de la palabra de Dios, de la Biblia, Él siempre nos habla, siempre nos trae algo especial, un renuevo cada día, un nuevo amanecer. Decime si no es lindo darle gracias a Dios por despertarte esta mañana, por poner tus pies sobre ese piso frío y saber que es un nuevo día, un nuevo comienzo. Hoy tenés la oportunidad de volver a arrancar de nuevo, de volver a empezar, de pedirle perdón a aquellos que por ahí ofendiste ayer, o por qué no, de perdonar a aquellos que ayer te ofendieron. Y estar bien con vos mismo y con Dios, por supuesto. Decía que quiero compartir hoy con vos el Salmo 95, versículo 6, 7. Y te lo quiero leer como siempre. Arrancamos con una versión suave, una versión fácil de entender, que es la traducción en lenguaje actual. Dice este texto: vengan, postrémonos reverentes, doblemos nuestra rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, si vos hoy escuchás la voz de Dios, podés contar por seguro que sos rebaño de su prado, que está bajo su cuidado, que sos parte del pueblo de Dios, porque Él es nuestro Dios, decía este salmo, nuestro Hacedor, el que nos hizo, nuestro Creador, el que nos formó a nosotros. En la versión, la nueva traducción viviente, lo dice de esta manera. Ahí voy a buscar esta versión para compartir con vos. Dice así la nueva traducción viviente: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. En primer lugar, creo que Dios nos está sugiriendo de una manera sutil que lo escuchemos, que lo busquemos, que prestemos nuestro oído hacia Él. La versión la versión
internacional, la nueva versión internacional, lo dice de esta manera: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz. Y como siempre lo hacemos, pasando un poco más en una versión más vieja, la versión española, la más antigua, lo dice de esta manera: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Eso está en el Salmo 95. Después vamos a hablar sobre el versículo 7. Esto es 95:6, que quiero compartir con vos esta mañana. Espero que llegue a tu corazón, que puedas entender. ¿Qué significa? Perdón, estaba tomando un sorbo de café. ¿Qué significa el Salmo 95:6? ¿Cuál es la importancia que tiene en nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de ese verso, de ese pequeño versículo que está ahí en el versículo 6 del Salmo 95? El versículo de la Biblia del Salmo 95, este versículo 6, seguramente lo que primero hace es nos invita a adorar, ¿no? Adorar al Dios nuestro, al Dios de nuestra vida. Adorar a Dios. Él es el único que se merece toda adoración. Además, la Biblia dice que Él es celoso, que Él no comparte su adoración. La adoración que nosotros tenemos para dar es solamente a Dios, no a ningún otro que no sea a Dios. Y por supuesto a Jesús, porque es parte del mismo, de la misma Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de eso ya no tenemos por qué dar nuestra adoración o nuestra reverencia a nadie más, a nadie más. El Salmo comienza con una invitación a cantar mientras reconocemos a Dios como nuestro Rey, ¿no? Adorar, alabarle al Señor, mientras el contexto de ese pequeño fragmento nos invita a reconocer que Dios es nuestro Hacedor, que Él es el principal entre comillas, entre los otros, entre todos los dioses. El autor de este salmo nos hace acordar que Dios es nuestro creador, que Él se merece ser adorado, que Él merece nuestra adoración y se merece ser honrado por nosotros. En ocasiones puede ser fácil caer en la rutina de la vida cotidiana, nuestro diario vivir, nuestro diario andar, y por ahí olvidarnos de adorar a Dios, ¿no? De adorarlo a Él. Entonces, es por eso que el salmista en este texto nos hace acordar y nos invita a que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y más allá de acercarnos, humillarnos, o sea, llegar de una manera humilde, dándole a Él la maestría sobre nuestra vida, humillarnos delante de Él. La adoración es una forma de expresar nuestra gratitud, nuestro amor por ese Dios tan lindo, tan maravilloso y que tanto amor nos tiene. Es un acto que nos conecta a Él y nos ayuda a experimentar su presencia en nuestras vidas. Eso es la adoración, ¿no? Adorar, el único que se merece adoración es Dios. La única persona. A veces nosotros decimos a alguien te adoro, o adoramos a nuestros hijos, y cuán lejos de la realidad es, porque el único que se merece la adoración es nuestro Dios, es nuestro Hacedor. El salmista decía: postrémonos, arrodillémonos. Eso es parte de la adoración, de la humildad, de la humillación delante de Dios. Y no estoy hablando de la humillación de una manera peyorativa, sino de ese
respeto y reverencia, de honrarlo a Él como nuestro Dios. La postración ante Dios también es un significado importante en la parte de la adoración, ¿no? Significa que nosotros lo aceptamos a Él como nuestra majestad, como nuestro Rey. Arrodillarse delante de Dios es una forma de manifestar nuestra humildad y nuestra sumisión delante de Él. Es reconocer que Él es nuestro creador, como dice este salmo, nuestro hacedor, y nosotros somos sus criaturas, somos su creación. Todo en este mundo, todo, absolutamente todo, somos creación de Dios. Tanto personas, todos los seres humanos, los animales, las plantas, somos creación de Dios. La diferencia es el título de hijo de Dios, que eso es lo que nosotros nos tenemos que ganar aceptándolo o aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el paso para llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, sí somos creación de Dios. Y nosotros somos parte de esa gran creación que Él ha hecho sobre este planeta. La postración es una expresión externa de una actitud interna. La reverencia, el respeto a Dios es una actitud, pero primeramente arranca en nuestro interior. Interiormente ya nosotros estamos dando reverencia a Dios y externamente nosotros damos señales de esa reverencia interior. Por eso la postración delante de Él, el arrodillarse, no comienza con una actitud física, sino que te estás arrodillando, te estás postrando, a veces aún estando de pie. Eso es lo que significa postrarse y arrodillarse delante de Dios. Este versículo del Salmo 95, este versículo 6, también nos invita a reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro hacedor, como lo decía el salmista. Y Dios nos ha dado regalos. Él es el creador del universo y todo lo que está en Él nos ha dado a nosotros. Dios nos creó con un propósito y nos ha dado regalos, como decía, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para vivir en esta vida. Talentos únicos para usarlos siempre a su servicio. Lo que a vos te sale fácil, lo que no te cuesta hacer, ese es un don que Dios te ha dado. Ese es un talento que tenés para ciertas áreas en la vida, pero todo es para su servicio, todo es para servirle a Él. Y por supuesto también sos beneficiado con eso. Entonces, como te decía, los dones y los talentos que Él nos ha dado son únicos para cada uno de nosotros, son irrepetibles y están siempre a su servicio. Por lo tanto, nuestra adoración, nuestra postración ante Él deben ser genuinas, deben ser sinceras, deben llevarnos a buscar su voluntad para nuestra propia vida y usar nuestros talentos para su gloria, para Él. En cuanto a las dudas y las preguntas que por ahí nos pueden surgir sobre este versículo, que parece un versículo místico, pero no lo es la realidad ante Dios. Es importante acordarnos que la adoración y la postración ante Dios no son actos mecánicos, no son actos aburridos, no son protocolares, sino que son acciones físicas genuinas delante de Dios. La adoración es una expresión de nuestro corazón, de un corazón agradecido como el tuyo, como el mío, cuando vemos tanto la misericordia de Dios. Y lo hacemos con toda nuestra alma. Cuando hablo de alma es el asiento de todas nuestras emociones. Con eso lo hacemos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como pensamos, y con todo nuestro ser, nuestro cuerpo, con las acciones que nosotros hacemos físicamente. Todas están ligadas para honrar
a Dios, a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. La adoración es una expresión entonces del corazón, de la abundancia del corazón. No hay una famosa forma de hacerlo, no hay un protocolo especial para hacerlo, no hay una forma especial o una forma específica para hacerlo, para honrarlo, para adorarlo. No existe, sino que cada persona, cada uno de nosotros, puede hacerlo de acuerdo a sus propias formas, a sus propias habilidades. Imagínense una persona que está en silla de rueda, no podría adorarlo si no se puede arrodillar. Entonces, la adoración está en el corazón y la expresión está de acuerdo a nuestras posibilidades. A mí me cuesta mucho arrodillarme después que tuve un accidente en la rodilla para orar, por ejemplo. Entonces yo me levanto temprano y me siento en la cama y hablo con Él. Pero en mi corazón está una actitud de humillación, de reverencia. Y aunque no me pueda arrodillar, estoy arrodillado igual. Cada uno lo hace según sus habilidades. Además, la adoración y la postración no se limita a solamente ir a un lugar específico, a un templo, a una iglesia, como decimos nosotros, a un lugar específico, sino que podemos adorar y postrarnos delante de Él en cualquier lugar, en cualquier momento. Podemos hacerlo en casa, en el comedor, en el baño, en la cocina. Siempre digo, creo que la parte más genuina, cuando nosotros hablamos con Él y hasta nos arrodillamos, a veces dentro del baño de un hospital, cuando estamos en una situación crítica, pidiéndole a Él por algo tan importante para nuestras vidas, por algún ser querido, algún ser amado. Entonces, no hay un lugar, no hay un momento. Es en todo lugar y en todo momento. Es hablar con Él sin cesar, como dice la Biblia. Y eso no significa que estemos todo el tiempo rezando o hablando como locos, sino que tenerle a Él presente en todas nuestras decisiones, nuestras actitudes, tenerlo a Él presente. Podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en el auto, en la calle, en fin, en cualquier lugar donde nosotros podemos encontrarnos. Ahí está Él. Ahí podemos hablar con Él. En nuestra vida diaria podemos aplicar siempre lo que acabamos de leer. Este versículo del capítulo 95, del versículo 6, este salmo, al rendirnos a Dios de una manera genuina y sincera, poner nuestras vidas y nuestras decisiones en sus manos. La adoración a Dios es algo tan especial y solamente el ser humano lo puede hacer. De toda su creación, solamente el ser humano tiene el privilegio de adorar a Dios. Ningún animal, ningún vegetal lo puede hacer. Solamente el ser humano. La adoración y la postración deben ser una expresión auténtica de la creación de Dios hacia Él. Tiene que ser una expresión que sale de nuestro corazón y deben guiarnos o llevarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas y usar esos dones y esos talentos que Él nos ha dado para su gloria. Eso debemos hacer siempre cuando leemos este texto, entender que ese es el deseo que está en el corazón para nosotros. Cruzando en el versículo 7 del que hablábamos, por último habíamos leído la Nueva Versión Internacional que dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos nuestras rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado, si ustedes oyen hoy su voz. La segunda parte de este fragmento que está en el versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros
el pueblo de su prado, y ovejas en sus manos. Si oís, en esta versión antigua, si oís hoy su voz. La importancia de reconocer a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro Hacedor. En el Salmo 95:7, en el versículo que sigue al que leíamos recién, se presenta una visión muy clara de Dios como nuestro pastor, como el que nos cuida. Desde la perspectiva cristiana que tenemos, Dios es nuestro líder, ¿no? Es nuestro líder espiritual, a quien debemos seguir en todo momento para alcanzar la salvación. En este breve versículo, pero poderoso, esta cita bíblica, nos hace acordar que somos parte del rebaño de Dios, lo cual significa que estamos siempre bajo su cuidado y bajo su protección. Para estar bajo su cuidado y bajo su protección debemos estar cerca. Para estar bajo la sombra de un árbol debemos estar cerca de ese árbol. Los pollitos, para estar protegidos por la gallina, cuando hace frío, cuando está lloviendo, debe estar debajo de sus alas. De la misma manera, tenemos que entender esa lógica para poder recibir los beneficios de Dios. Es estar cerca, es estar unido, es tener una relación, una intimidad con Dios. Somos el pueblo de su prado, decía este salmo. Tenemos su protección constante siempre. La primera parte del versículo nos habla, nos indica que Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Creador, nos habla de que Él es nuestro protector. Él es nuestro Creador, el que nos sustenta cada día. Además, este versículo menciona que somos el pueblo de su prado. Cuando habla de pueblo de su prado, se refiere mucho, o la traducción se inclina realmente a un rebaño de ovejas que está en el prado, y Él como nuestro pastor. Esto nos da hincapié a entender que nosotros somos un rebaño de ovejas, indefensas como toda oveja, pero tenemos a un protector, tenemos a un pastor que nos cuida, que necesitamos ser guiados, que necesitamos ser dirigidos como las ovejas en nuestra vida. En este sentido, Dios nos ha dado un propósito y un sentido en la vida. Somos ovejas en sus manos. La segunda parte de este pequeño versículo nos presenta a Dios como nuestro pastor, como aquel que nos guía, que nos lleva a lugares lindos para comer, para sustentarnos, para tomar agua. Somos las ovejas de su prado. Dios como nuestro pastor y nosotros como sus ovejas. Esto significa que nosotros estamos siempre bajo la protección, constantemente bajo la protección de Él, y somos dirigidos por Él siempre. Dios nos ha tomado en sus manos como su amado rebaño. Solamente el imaginarse, puedes entender el amor que Dios tiene para nuestras vidas. Él nos toma de su mano para guiarnos paso a paso en esta vida. Pero más allá de entender que nosotros dependemos todo el tiempo de Él, dependemos constantemente de Él, tenemos que entender que también tenemos que oír su voz. La otra vez veía un video que había varias personas enfrente de un rebaño y gritaban a las ovejas, pero ellas no le hacían caso, no escuchaban esa voz. Pero cuando el pastor gritó, todas vinieron donde él estaba. El conocer la voz de Dios como ovejas también es muy importante. La última parte de este versículo también habla sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. En la Biblia, este texto que acabamos de leer, y en otros textos que está en este super libro, se nos presenta la voz de Dios como una palabra, como su palabra,
que está ahí, que está escrita en ese libro, la cual nos guía en nuestro andar diario, en la vida, nos ayuda a tomar decisiones basadas siempre en la voluntad divina que Él tiene. Es por eso que somos como ovejas que escuchamos a nuestro pastor. Y esto nos anima a escuchar cada día más y atentamente esa voz que necesitamos. Este hermoso Salmo 95:7 nos da a entender que somos ovejas en sus manos, lo que significa que estamos siempre bajo su protección. Constantemente Él nos está cuidando. En lugar de intentar controlar cada aspecto de nuestra vida, de decir yo me manejo solo, yo sé lo que hago, deberíamos ser personas dependientes de Dios, darle a Él el lugar que corresponde a nuestra vida, como digo siempre, y de confiar en Él, de saber que Él tiene lo mejor para nosotros. Siempre Él está ahí para ayudarnos. Él nos guía. Tenemos que confiar en la dirección que Él nos marca, porque la dirección que Él nos da como GPS de nuestra vida es una dirección exacta, sabia, y seguir por supuesto los pasos, las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Por último, este versículo nos llama a escuchar la voz de Dios de una forma especial, de abrir nuestros oídos cada día al tener una comunicación con Él y entender cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Más hoy en un mundo donde la información y los puntos de vista, las cuestiones, las opiniones que tienen están por todas partes y quizás son muy diferentes a la verdad que nos relata la Biblia. Hoy se han perdido valores, hoy no hay ética en la sociedad. Entonces debemos aprender nosotros a discernir la voz de Dios y otras voces, a seguir su palabra, a buscarlo. Y esto seguramente nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes, para vivir una vida que tenga significado, para vivir una vida significativa, que realmente digamos, tengo un propósito, por eso estoy acá. Nosotros como cristianos debemos saber que es importante reconocer la posición de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y permitirle a Él, darle a Él el lugar para que Él pueda guiarnos. Debemos de estar dispuestos a seguirlo, a escuchar atentamente su voz y a confiar cuando Él nos dirige por ahí a una dirección desconocida para nosotros, que a veces nosotros no podemos entender por qué vamos hacia esa dirección, pero confiar porque Él tiene todo preparado y que Él es la guía perfecta para nosotros. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos llama a ser un reflejo, una luz o parte de ese amor, de ese cuidado que Dios nos da. Ser un reflejo de lo que Él nos da, de ese amor, de esa guía, también para otros, para aquellos que todavía están en un grado inferior y no lo conocen, no pueden escuchar, no reconocen su voz. Entonces nosotros como sus hijos, como aquellos que hemos aprendido, tenemos que entender que somos como embajadores, como reflejo, decía recién, del amor de Dios hacia los demás. Tenemos que tratar a las personas que nos rodean con amor, apoyarlos, guiarlos también, como lo haría nuestro pastor con nosotros. Y cuando hablo de pastor, estoy hablando del Dios vivo, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, como decía el Salmo, el versículo anterior, el versículo 6 de este Salmo 95. Pero en este versículo 7 nos anima a confiar
en nuestro Dios, como nuestra guía, nuestro líder, nuestro comandante, como el principal en nuestras vidas, a seguir su dirección en todo momento. Y nosotros, como ovejas de su prado, como parte del pueblo de Dios, tenemos que estar dispuestos a escuchar atentamente su voz y seguir su voluntad siempre. En este sentido, podemos experimentar esa protección constante de nuestro pastor, del pastor verdadero, el que nos guía cada día. Y de esa manera vivir, como decía, una vida significativa, una vida con propósito, una vida plena en Cristo Jesús. Ojalá que hoy puedas escuchar esa voz y entender cuál es la voluntad de Dios para vos. ¿Qué es lo que Dios requiere? Porque Él sabe lo que hace. Él te conoce, te entiende, te guía y Él sabe lo que hace, aunque por ahí vos no puedas entender. Dios sabe lo que hace. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho. ¡Qué alegría!